Gracias, Carlos, y gracias a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que es un lujo estar aquí con vosotros, que poder aprovechar también el día, ¿no? Pues no solo para el acto de esta tarde, sino pues para este encuentro. Y como ha dicho Carlos, bueno, yo he pensado, seleccionado algunas diapositivas de lo que veremos esta tarde y bueno, he añadido alguna cosita más, con la idea de plantear en este foro pues una cuestión, y esa cuestión es si la ciencia nos puede realmente ayudar en algo, ¿no? en la tarea, la tan emocionante como compleja tarea, ¿no? de enseñar y para los alumnos de aprender. Que de hecho es un poco, pues es, ¿no? de lo que va el libro, ¿no? de la aportación que puede hacer la ciencia en ese sentido. Como decía Carlos, por lo tanto, en el libro para nada me meto en qué deberíamos enseñar. La ciencia no nos puede decir qué es lo que hay que enseñar. La ciencia lo que puede hacer es que una vez hayamos decidido como comunidad, ¿no? como comunidad educativa, qué es lo que queremos, ¿no? cuáles son los objetivos de la enseñanza, de la educación, lo que puede hacer la ciencia entonces es decirnos cuáles son los métodos que tienen mayor probabilidades de ayudarnos a alcanzar esos objetivos. ¿Bien? Eso es un poquito la idea. Entonces, bien, en el libro solo pongo dos citas, y una de ellas es esta. Es increíble todo lo que no sabes sobre el juego que he estado jugando toda la vida. Mickey Mantle, que sepáis, era un jugador de béisbol, ¿vale? Una gran estrella del béisbol. De hecho, esta frase, que sepáis, la descubrí en una película de Brad Pitt. Confieso. No sé si lo habéis visto, Moneyball, que va precisamente de un caso real en que introducen conocimientos de estadística, etcétera, en el béisbol y cambiaron la manera de hacer. ¿De acuerdo? Pues un poquito, ¿por qué? Porque cuando estaba escribiendo el libro, vi la frase en la película y dije, es que esto es exactamente lo que cuando yo hace pues 12 años, yo en todo esto entré, yo soy biólogo, entré desde la neurobiología, ¿no? a entender pues los procesos de aprendizaje, cómo suceden, pero desde un punto de vista físico, ¿no? biológico. Y luego ya entré en la psicología cognitiva, que es de lo que realmente ahora os explicaré, va el libro. Y al acercarme, digamos, al aprendizaje desde la ciencia, empecé a descubrir muchas cosas sobre algo, ¿no? a lo que, digamos, yo pensaba que ya lo sabía todo. Porque había pasado como alumno por la escuela, porque había sido profesor tanto en la escuela como en la universidad, y ya tenía una idea muy consolidada de qué es el aprendizaje, cómo funciona, ¿no? Y pensaba que no había mucho más, pero cuando uno entra en los entresijos de la ciencia de cómo aprendemos, se da cuenta de que hay muchísimas cosas, ¿no? que no sabía sobre cómo funciona el aprendizaje y que tienen un impacto directo importante en la práctica educativa. Bueno, pero ¿para qué podemos necesitar la ciencia en la educación? Hay muchas personas que creen que la ciencia no puede ayudar en los aspectos educativos. Pues bien, supongo que si miráis esta figura y os pregunto qué os parecen las líneas horizontales, ¿diríais que son paralelas, son rectas? ¿Diríais que son rectas? Una cosa es que lo sepáis, porque ya lo habíais visto antes, pero cuando lo miráis, ¿realmente os parece que sean rectas? No, ¿verdad? Lo que pasa es que, como ya sabéis, los que ya lo habéis visto, sí lo son, aunque nuestro cerebro nos está haciendo percibirlas de una forma que no es la que es. Vale, ¿cuál diríais que está más inclinada? ¿Cuál diríais que está más inclinada? No fastidiéis. Siempre se contesta lo que no parece ser. Pero en esta imagen, en la perspectiva, ¿cuál diríais? ¿Qué imagen? No, ¿qué torre? ¿Qué imagen está más inclinada? La derecha, ¿no? La veis claramente. Vale, y me creeríais si os digo que en realidad es la misma foto copiada una al lado de la otra, sin inclinar. ¿Me creeríais? No. Pues mirad, ahí, que ahora no va.
Pues no ha ido. Oye, el efecto no me está funcionando. Ahí puede ser, claro. No, lo tengo en PowerPoint y está puesto. No sé si podemos pasar a mi ordenador. Espera. Y el USB. Ahí el USB, el VGA. Y ahora, sí, yo tengo. Me la dan mientras arreglan el lío. Ah, ya está. Ya tenía el plan B ahí puesto por si acaso porque no me fiaba mucho. Vale, este ya lo habéis visto. Bueno, pues eso, Verdad que claramente, pues fijaros que simplemente si las muevo, volveríais a decir, ahora os la otra vez la de la derecha, ¿no? Es la misma imagen, lo podéis probar en casa, si queréis. Pero nuestro cerebro nos está haciendo ver que esta está más inclinada. ¿Habéis visto este, no, alguna vez? Bueno, pues a quien no lo haya visto, ¿me creeríais si os dijera que el cuadro que tiene la B es del mismo color que el que tiene la A? ¿Verdad que no? ¿Verdad que imposible? Pues son del mismo color, son exactamente del mismo color. Para que lo veáis, he recortado la imagen y ahora la voy a colocar ahí arriba. No he hecho ningún efecto de colores, yo no sé hacerlo. Solo he recortado. Mirad, mirad otra vez que las separo. Fijaros. Una clase. Mira, ahí. Clase de magia. De verdad que solo estoy moviendo la imagen, no hay cambios de... Bueno, ¿qué os quiero mostrar? Esto es una analogía, ¿de acuerdo? Desde lo que se llaman los sesgos de percepción que tenemos, que se refiere al hecho de que el cerebro nos ajusta lo que estamos viendo y lo ajusta y nos lo hace ver, ¿no?, conscientemente, de una forma que no es la real, que no es exactamente la real. El cerebro modifica la información y nos la hace percibir de una manera distinta. Bueno, ¿pero a qué viene todo esto entonces? Estaba hablando de ¿para qué la ciencia, no? Bueno, porque además de los sesgos de percepción, tenemos otro tipo de sesgos que son aún más importantes a la hora de interpretar la realidad, que son los que en general se llaman sesgos cognitivos. Son los sesgos que tienen que ver con el hecho de que el cerebro altera la manera en que interpretamos la información, en que la recordamos, altera la manera en que pensamos. Nosotros no nos damos cuenta, pensamos que estamos siendo completamente objetivos con la realidad, pero no lo estamos siendo. Dentro de los sesgos cognitivos, uno de los más importantes para lo que nos ocupa hoy es el llamado sesgo de confirmación. ¿Habéis oído hablar del sesgo de confirmación? Es la tendencia que tenemos todos a dar una preferencia a recordar, a interpretar, a incluso percibir la información de una manera que encaje con nuestras ideas previas. Es decir, damos preferencia a aquella información que encaja con lo que ya sabemos y en cambio somos más restrictivos con la información que no encaja con nuestras ideas. El sesgo de confirmación es el que hace que nos acordemos más de esas experiencias que encajan con la opinión que ya teníamos y en cambio olvidemos las que no encajaban. El sesgo de confirmación es el que hace que cuando tenéis una discusión con alguien y de algo que os parece que es obvio y le dais 1000 evidencias, las ignore y siga con su idea. Eso es el sesgo de confirmación. Uno se confirma, ¿no?, y lo hace involuntariamente. El sesgo de confirmación hace que un hincha del Madrid y un hincha del Barça, viendo el mismo partido, la misma jugada, en cámara lenta, vean cosas distintas. Los del Madrid no somos así. No, es que son los otros. ¿De acuerdo? Entonces, el sesgo de confirmación, sobre todo, por lo que tiene que ver con educación, con los debates educativos, el problema que tiene para que interpretemos la realidad tal como es que nos engaña. Hace que nosotros
vayamos de acuerdo, recordando preferencialmente aquellas cosas que encajan con lo que ya sabíamos y por lo tanto no buscamos la confrontación. Al contrario, de hecho, ¿verdad que cuando alguien pone en entredicho alguna de vuestras opiniones o ideas, vais a buscar pruebas a favor, pero nunca os planteáis de buscar pruebas en contra? Incluso si las encontráis, decís, no, ¿dónde están las que yo quiero? Eso también es sesgo de confirmación. Y eso hace que a la hora de interpretar, pues, si una clase ha funcionado, o si un método funciona o no deja de funcionar, entendiendo funcionar como, bueno, eso habría que debatirlo un rato, ¿no? Que funcione. Pues no nos permite realmente hacer una interpretación objetiva. Y ahí es donde entra el método científico. El método científico no es nada raro que solo pueden hacer unos señores que saben mucho, no. El método científico lo podemos aplicar todos. Y es meramente, consiste meramente en sistematizar la experiencia personal. Recoger datos en vez de simplemente, me acuerdo de, ¿no? Intuitivamente, más o menos, recuerdo, ¿no? Que fue así, pues no. Recogemos los datos de la experiencia personal. Diseñamos experiencias, ¿no? Vamos a ver, oye, si yo creo que esto funciona mejor que esto, pues voy a compararlo. Voy a hacerlo así, voy a tomar datos, voy a hacerlo así, voy a tomar datos y luego voy a comparar los datos. Y voy a tratar de liberarme de cuál era mi hipótesis inicial, ¿no? Porque quizá los datos luego no se cumplen. Pero fijaros que esa es realmente quizá lo más importante, que la ciencia nos da como unas gafas que nos permiten liberarnos o alejarnos, porque liberarnos no nos liberamos, de nuestros sesgos cognitivos. Y nos permiten, ¿no? el valorar la experiencia personal desde la lógica. Es simplemente eso. Si es que no hay, la experiencia personal y la ciencia no es que sean cosas opuestas, es que no, la ciencia es una manera de diseñar, ¿no? y de analizar la experiencia personal, nada más. De la forma que yo creo, yo pienso que todos estaríamos de acuerdo que si en vez de fiarnos de nuestra memoria, tomamos datos y luego los comparamos, serán más rigurosos que lo que recordemos, ¿verdad? ¿No? Si tratamos de recordar pues cómo ha ido una clase. Entonces, la ciencia se puede aproximar al aprendizaje desde diferentes niveles. El nivel que aquí se está, digamos, escuchando más de aproximación es el de la neurociencia, que es la neurobiología, ¿eh? Es cómo funciona el cerebro, cómo las neuronas se conectan, cómo construyen sinapsis, que son conexiones entre ellas. Bueno, esa aproximación es fascinante y yo como biólogo os digo que me parece fascinante, pero la distancia entre lo que la neurociencia y la neurobiología, ¿no? Y cómo funciona el cerebro cuando aprende, y la práctica educativa, la distancia que hay entre ellas es muy grande. Las conclusiones de la neurociencia, ¿de acuerdo?, son casi imposibles de transferir a la práctica. Algunas cosas sí que son interesantes, que nos pueden validar desde el funcionamiento del cerebro, pues determinadas cosas, como por ejemplo, pues eso, que bueno, de hecho ya lo sabíamos, que dormir ayuda a consolidar los aprendizajes, pero la neurociencia nos explica el porqué, ¿no? Nos explica físicamente el porqué. O por ejemplo, desde la neurociencia sabemos que el ritmo circadiano de los adolescentes pues es un poco distinto y que, ¿no?, quizá sería mejor que empezaran la clase a las 9, dicen. Otra cosa está por ver cuánto efecto tiene eso, si vale la pena. Es decir, que también hay que ser crítico con eso. Pero bueno, la neurociencia es una aproximación que es muy interesante, pero, como os digo, no responde a las preguntas que tenemos en el aula. Es decir, es muy bien, es muy interesante. Cuando hacemos esto se activa tal región del cerebro que libera dopamina y entonces, vale ya, pero yo en el aula, ¿qué hago? ¿De acuerdo? Entonces, hay otra disciplina científica, de hecho hay algunas más, que estaría mucho más cerca del aula, que es la psicología cognitiva, que de hecho se alimenta de la neurociencia. No penséis que los conocimientos de la neurociencia caen en saco roto, ni mucho menos. La psicología cognitiva utiliza los hallazgos de la neurociencia para validar sus modelos, pero los modelos de psicología cognitiva están muchísimo más cerca del aula. Investigamos directamente sobre los procesos de aprendizaje, incluso en la propia aula.
Para que os hagáis hago una analogía, para que veamos la diferencia. Imaginaros, hagamos la analogía de que estamos con un ordenador y tenemos un programa que no hemos visto nunca, lo abrimos y queremos averiguar cómo funciona. Abro paréntesis, el cerebro no es como un ordenador, ya os lo digo, ¿eh? No, es muy distinto, ¿vale? Pero es una analogía. Podemos hacerlo de dos maneras. El psicólogo cognitivo lo que haría es ponerse delante del programa y empezaría con el ratón a tocar botones, a tomar datos de qué pasa cuando toco un botón, qué es cómo responde, cuando ¿no? hago una secuencia de botones, qué es lo que pasa, y ese es el tipo de investigación que haría para saber cómo funciona el programa. El neurobiólogo lo que haría es abrir el ordenador, mirar los circuitos y ver qué se está activando cuando he picado aquel botón o aquel otro. ¿Cuál creéis que es una aproximación más cercana y más práctica al objetivo que teníamos, que es saber cómo funciona el programa? La primera, ¿no? Bueno, esto es una analogía sobre la diferencia entre lo que sería la psicología cognitiva y la neurociencia. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esta ciencia, la ciencia de la educación, tiene que jugar con muchísimas variables a la vez. Y eso hace que cuando queremos analizar el efecto de una variable en el aprendizaje, tendremos que tener en cuenta que hay muchas otras variables que también están ahí alterando el resultado. Y por lo tanto, la única manera de hacer ciencia en este campo, como en muchos otros, como la medicina, aunque aquí tenemos incluso más complejidad que en la medicina, es con la estadística. Y por lo tanto, siempre que hablemos de este método tiene un efecto o hacer las cosas así es mejor que hacerlas así, no significa si hacemos las cosas así ya va a estar todo solucionado, ya todos los alumnos van a aprender. No. A lo que podemos aspirar es a tener mejoras, que la campana de Gauss, ¿no? de distribución de los alumnos en función de sus resultados se mueva, ¿vale? Pero no vamos a de repente a poner a todos los alumnos en el extremo deseado. También esto implica que tenemos que entender, tenemos que interpretar qué significan los resultados de esta ciencia, ¿no? Aquí está este chiste, ¿no? Que tenemos un científico que muestra, ¿no? Donde dos grupos de alumnos pues se les ha aplicado dos métodos distintos, digamos un método nuevo que es el experimental y uno que podría ser el de siempre, ¿no? El tradicional. Y lo azul significa pues que ha habido, ¿no? un incremento en el aprendizaje, o más alumnos han conseguido el objetivo de aprendizaje. Pero aquí está la broma, ¿no? De que luego salta uno y dice, no, eso no es verdad porque a mí no me ha funcionado. Ya sabéis, ¿no? Es un poco como la medicina. Tenemos que tener en cuenta que es una cuestión estadística. ¿La aspirina funciona? ¿La aspirina funciona? Pero no a todo el mundo le va bien. Hay personas que la aspirina, de hecho, no solo no les da el efecto que toca, sino que les sientan fatal. Pero eso no quiere decir que la aspirina no funcione. La aspirina, cuando ¿no? un médico tiene a alguien, oye, me duele la cabeza, es una gran apuesta en que eso le va a ayudar. La ciencia nos permite saber cuáles van a ser las mejores apuestas. Pero eso no quiere decir que siempre ¿no? vayamos a conseguir el objetivo. Tendremos más probabilidades de conseguirlo. Bueno, el aprendizaje, ya acabo. Esto es lo que trato en el libro, de todas las dimensiones desde las que se trata el aprendizaje porque tienen impacto en él. Por un lado están los procesos cognitivos, que sería, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de la memoria? ¿Cómo funciona la memoria? Y aquí hay conceptos tan importantes como atención, que no es lo mismo el concepto científico que al que habitual cotidianamente le damos. Memoria de trabajo, no sé si habéis oído hablar de la memoria de trabajo, pero es un constructo tan desconocido como importante para el aprendizaje. La memoria de largo plazo, esa sí que la conocéis. Pero no somos una máquina que tiene unos mecanismos, ¿no? Y que si hacemos las cosas alineadas con estos mecanismos vamos a aprender, sino que tenemos también hay unos factores socioemocionales que afectan a esos mecanismos. ¿Cómo afectan las emociones y las relaciones sociales al aprendizaje?
Y ahí tenemos activación, que es el grado, el nivel de activación de las emociones, que, bueno, en el libro hago una aproximación muy rigurosa de cómo realmente afectan las emociones al aprendizaje, y lo digo porque existen muchas cosas que no son exactas, porque lo más importante en este aspecto es la motivación. Dentro de las emociones en el aprendizaje, a lo que debemos realmente tomar, prestar atención es a la motivación, y en aspectos sociales a la cooperación. Pero muchas de estas cosas que se dicen de que hay que emocionarse para aprender y tal, todo esto no es exacto, ni mucho menos. Y de hecho está basado en una malinterpretación de cómo funciona la memoria y los tipos de memoria que tenemos, porque tenemos tipos distintos. Esto está muy relacionado. Entonces, digamos, ¿no? Así es, estos son las dos grandes dimensiones que intervienen en el aprendizaje, pero estas dimensiones podemos tratar de regularlas deliberadamente. Deliberadamente, ¿cómo regulo los procesos cognitivos? Con estrategias de aprendizaje. Hay estrategias de aprendizaje mucho más efectivas que otras, porque la memoria funciona de una manera determinada que hace que unas acciones nos lleven a recordar más, mejor y con más capacidad de transferencia lo que aprendemos que otras. ¿Cómo regulo factores socioemocionales? Pues puedo, ¿no?, desde la autorregulación emocional, que sería tratar de no ponerme nervioso en un examen, ¿no? Eso sería regulación emocional, o tener métodos para automotivarme, ¿no? Ahí tenemos autocontrol, que es la madre del cordero, ¿de acuerdo? Es realmente la función ejecutiva que estaría detrás de todo esto. Metacognición, que es esa idea de pensar sobre el pensamiento, y en este caso, ¿no?, ser capaces de planificar, monitorizar, evaluar nuestro propio aprendizaje. Autorregulación emocional, ya lo he comentado, y desde aquí deliberadamente podemos intervenir en estos factores para que el aprendizaje sea más efectivo. Por último, en el libro, lógicamente, hablo de la enseñanza, porque todo esto el aprendizaje se produce, ya lo he dicho al principio, ¿no?, en el cerebro del que aprende, del aprendiente, ¿de acuerdo? Pero la enseñanza, desde la enseñanza, un agente externo, ¿no?, que es el docente, puede intervenir tanto directamente aquí, como aquí, como aquí. Es decir, la enseñanza puede diseñar actividades, circunstancias, situaciones que estén alineadas con cómo aprende el cerebro. El enseñante tiene un papel muy importante en lo que se refiere a motivar a los alumnos. Y el enseñante también puede explícitamente enseñar estrategias de aprendizaje, estrategias de regulación emocional. Y esto es una de las cosas que quizá menos hemos prestado atención. Instrucción, esto dentro del libro hablo de instrucción, que ya sé que en nuestro idioma suena como muy militar, pero instrucción es la palabra técnica para hablar de la enseñanza propiamente, ¿no?, cuando el alumno, pues digamos, está parte, ¿no?, de cero. El feedback es cuando ya el alumno está practicando o está demostrando lo que ha aprendido y le damos, ¿no?, un feedback, una respuesta. Y evaluación, muy relacionada con el feedback, porque de hecho sin evaluación no hay feedback. Uy, esto se ha roto. Bueno, estos serían los... en el libro lo que encontraréis, todos esos capítulos, ¿no?, organizados en estos bloques. Y además encontraréis una pequeña introducción a la investigación educativa, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones, cómo debemos interpretarla, y no pude evitar añadir un capítulo sobre mitos muy presentes en la comunidad educativa sobre cómo se produce el aprendizaje o mitos relativos al cerebro. Y lo dejo con esto, con esta que es la otra cita del libro, que en realidad si no os queréis leer el libro entero, con que os leáis esta cita ya está. Y nada, pues con esto...